Muy buenas noches a todos, yo soy Armando Gutiérrez y a nombre del equipo Irradiación les doy la bienvenida a un episodio más de Cruce de Caminos, un ciclo de entrevistas con jóvenes investigadores de literatura. El día de hoy nuestra invitada es Patricia Benítez y antes de darle la palabra se las presento. Ella es licenciada en Estudios Latinoamericanos por la UNAM, donde se tituló con la tesis Casa de Conejos de Mario Lebrero, un lugar en la minificción latinoamericana. Cursó la maestría en literatura hispanoamericana en la Universidad de Guanajuato, donde desarrolló su trabajo de investigación titulado La convergencia mítica en misales de Marosa di Giorgio y se encuentra próxima a realizar su examen de grado. Ha participado como ponente en diversos coloquios y talleres, entre los que destaca el quinto encuentro de pensamiento y creación joven en las Américas, Casa Tomada 2024, celebrado en Casa de las Américas. El título de su charla el día de hoy es Mario Lebrero y su Casa de Conejos, un lugar merecido. Muchas gracias por aceptar la invitación y bonita noche, Pati, ¿cómo estás? Hola Armando, hola a todos. Bien, muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. No, gracias a ti y además qué gran tema traes, que es hablar de la escritura de este escritor único, este escritor excéntrico que es Mario Lebrero. Platícanos un poquito, así a grandes rasgos, de qué fue tu propuesta de investigación, ¿no? Es decir, en qué te centraste tú, qué desarrollaste específicamente en Casa de Conejos. Bueno, pues mi propuesta fue sobre el tema de la minificción en específico y tratar Casa de Conejos como parte de este género que, bueno, se considera un poco a las orillas, ya ahorita no tanto, pero digamos como no está dentro de estos grandes géneros. Entonces también tratar a Lebrero, que pues hasta hace algunos años era considerado pues un escritor también un poco ubicado en las orillas, ¿no? Ya después de unos años, cuando se compraron los derechos por Penguin Random, pues ya se hizo muchísimo más conocido, por suerte. Platícanos también un poquito de qué va Casa de Conejos, para quien no ubique muy bien pues esta obra del Lebrero, ¿no? Y qué podemos encontrar si de repente nos da curiosidad y vamos a leer este libro. Pues mira, Casa de Conejos es una serie de 100 cuadros o de 100 minificciones que están enumerados a la forma de una novela decimonónica. O sea, cada fragmento tiene su número capitular y bueno, para 100 es muchísimo, ¿no? Y consta de un prólogo y de un epílogo. En realidad, la trama gira alrededor, bueno, la trama, si podemos entender que hay una, gira alrededor de un grupo de cazadores que salen del castillo a tratar de cazar conejos. Yo creo que es como variaciones sobre un mismo tema, variaciones excéntricas que tienen muchas veces que ver con lo onírico, con lo surrealista, con lo incoherente, con lo juguetón. Es un libro raro, siempre los estudios críticos lo tratan de clasificarlo como un inclasificable, ¿no? O sea, tratan de decir, la etiqueta de este libro es que justamente se extiende más allá de esas etiquetas convencionales y entonces, pues, eso abre la puerta para muchísimas interpretaciones, lo cual, pues, por un lado es una suerte, pero por otro lado complica un poco el tema metodológico. Y haciendo un poquito también como historia de tu propia experiencia, me gustaría también que nos platiques un poquito de cómo fue precisamente tu llegar a este libro, ¿no? ¿Cómo lo encontraste tú como lectora primero? Y después, ¿cómo encontraste además el tema que querías desarrollar en él, ¿no? Es decir, ¿cuál más o menos fue el camino que te llevó a elegirlo para desarrollar tu tesis? Pues justo después de como de una serie de lecciones de tema de tesis, ¿no? Que siempre nos pasa a todos, que empezamos con algo y terminamos con algo completamente diferente. Yo en una clase que tenía la licenciatura, que no sé si todavía esté porque cambiaron el plan de estudios, que era literatura y sociedad, nos presentaron este libro, pero todavía nos lo mandaron, me acuerdo, en un Word, ¿no? Entonces venía como todo amontonado, no venía ningún tipo de estudio crítico o alguna biografía del autor. Entonces nos lo mandaron así y bueno,
ya después yo salí de la licenciatura con otros temas, pero cuando regresé para decidirme a terminar, pues recordé justamente este libro, ¿no? Y entonces pues me llamó mucho la atención también cuando fui descubriendo un poco la vida del autor, ¿no? Siempre estos escritores uruguayos que son, que están siempre un poco al margen, ¿no? Incluso del mismo país, ahorita ya no tanto, pero pues me llamó mucho la atención eso, ¿no? También estudiar siempre la literatura uruguaya, pues algo, ahora es algo que me llama muchísimo y creo que fue sobre todo por esa parte, por su rareza. Y además me gustaría que nos platiques el problema de la minificción, es decir, ¿cómo lo ves tú? ¿Cómo lo desarrollaste? ¿No? Es decir, también desde qué perspectiva lo asumes, ¿no? Porque también puede ser como una discusión como teórica o crítica respecto al problema del género, ¿no? Que como muy bien dices también a veces suscita algunas discusiones. Sí, pues justamente como en esta, yo no sabía muy bien, ¿no? Desde dónde acercarme, cómo tratar el texto, porque pues es un texto amplio, digamos, ¿no? Con estos 100 cuadros o 100 capítulos. Entonces, en la facultad había un seminario sobre minificción que justamente dirigía Lucila, que justo acabo de ver un artículo de la profesora Lucila Herrera sobre minificción en la revista. Y bueno, ahí llevábamos propuestas, analizábamos textos que considerábamos minificción, algunos que no eran considerados minificción, ¿no? Algunos que eran viñetas o poesía en prosa. Y bueno, desde ahí empecé a tener las herramientas metodológicas, ¿no? Sobre todo Lauro Zavala, también Alberto Chimal, ¿no? Que es un escritor que además de, pues él también es un escritor de minificciones y también ha hablado mucho sobre Mario Lebrero, siempre ha dicho que Casa de Conejos pues fue un libro que a él lo marcó. Y bueno, desde ahí sobre todo es donde yo traté de definir este libro, ¿no? Zavala dice que es un libro que podría denominarse como minificciones integradas. Él no habla de Lebrero en específico, pero da algunos ejemplos sobre libros parecidos que están configurados, que están unidos entre sí, ¿no? O sea, que pueden haber ciertos textos que tengan una coherencia interna, pero al mismo tiempo hay otros que son fractales, que se pueden sacar del texto y pueden seguir funcionando. Entonces, el libro del Lebrero en su conjunto, pues tiene de estos dos casos, ¿no? Hay minificciones que se leen perfectamente por sí mismas y hay otras que se enriquecen mucho más cuando lees la obra en su conjunto. Entonces, pues desde ahí también fue donde yo decidí tratarlo un poco, también con Violeta Rojo, que es una teórica venezolana, también trata minificciones y ha hecho decálogos sobre qué deberían contener las minificciones, porque siempre es una discusión muy interesante, por ejemplo, la longitud del texto, ¿no? Entonces, si debe tener cierto número de palabras, si esas palabras se exceden, si debe ser algo más visual, ¿no? O sea, si hay una forma de editar el texto en una sola página, rodeado de la página en blanco, ¿no? De lo que sobre, si eso puede ser una minificción, o si es toda la página o la mitad. Entonces, siempre hay discusiones muy interesantes. Y también recuerdo mucho que se empezaba, bueno, no se empezaba, sino que tratábamos el tema de la digitalidad, ¿no? O sea, la digitalidad ha permitido esta democracia en la escritura y lugares como Twitter, bueno, ahora X, que se prestaban mucho justo para estos ejercicios, ¿no? De manera amplia entre todas las personas. Oye, y me da curiosidad también cómo fue tu relación con la crítica, ¿no? Porque pienso en un escritor como Mario Lebrero que me da la impresión, y no, si no me puedes corregir, que es más como visto a partir de la crítica con sus novelas, ¿no? Con estas obras como de mayor extensión, ¿no? Pero ¿y qué pasa entonces con la recepción crítica, o si es que hay recepción crítica de estas obras como Casa de Conejos, que se escapa un poquito como a estos géneros como tan dominantes como la novela, ¿no? Entonces,
Me preguntaba entonces, ¿cómo fue tu relación con esto? Si te encontraste de repente algunos trabajos o esta cuestión de que llegas prácticamente a un terreno pues inexplorado en el sentido de que no hay muchos comentarios críticos, ¿no? Y también es otra forma, yo creo, de afrontar una investigación, ¿no? Habrá quien le guste, habrá quien no se sienta tan bien porque no te da como orientaciones, pero me quise saber cómo fue tu experiencia también con este libro que si no mal tengo entendido, como que también su historia textual es como interesante porque apareció, bueno, fue escrito como años de anticipación en los 70s, pero apareció tardíamente, ¿no? Y como todas estas historias también alrededor del texto o de los textos del hebrero me parecen muy interesantes. Bueno, pero quisiera escuchar qué opinas tú al respecto. Pues sí fue difícil y no al mismo tiempo, porque la verdad es que sí hay un número muy amplio de estudios sobre el hebrero, ¿no? Entonces, sobre todo, yo creo que la primera, bueno, la crítica hace una concesión y a la que yo me incluí también, de que su vida literaria puede más o menos, porque fue un escritor muy prolífico, o sea, tiene N cantidades, es muy, muy amplio todo lo que hizo, pero digamos que hay una concesión de etapas, ¿no? De su vida literaria. La primera etapa es en su juventud, con 3 novelas que son llamadas la trilogía involuntaria, porque al parecer hay cierta coherencia entre ellas. Él dice que es involuntaria porque jamás pensó en esta coherencia, pero la trampa con el obrero, justo como él nos atrapa en sus textos, es justamente el decir y afirmar una cosa, pero en realidad saber que ante el caos que en apariencia nos presenta, pues hay un trabajo súper milimétrico y bien medido y bien estructurado de lo que es. Entonces, esta trilogía involuntaria, pues tiene muchos estudios críticos, ¿no? La verdad. Está conformada por la ciudad, el lugar y París, ¿no? Y es muy interesante porque todas tienen y comparten rasgos esencialmente kafkianos, ¿no? Fueron escritas en la década de los 60, entonces es como un primer impulso creativo, ¿no? Pero al mismo tiempo su primer cuento publicado es un cuento que se llama Gelatina y es sobre una masa amorfa que va devorando una ciudad y a todo lo que se encuentra, ¿no? Entonces hay como muchos saltos entre él, pero al mismo tiempo mucha coherencia en sus textos. Entonces, perdón, perdón si me revuelvo un poco. Entonces, esta trilogía involuntaria es como su primera etapa. Después viene una segunda etapa donde justo se encuentra Casa de Conejos, considero que es una etapa experimental imaginativa, ¿no? Porque, bueno, el hebrero también fue catalogado por Ángel Rama como uno de estos nuevos escritores que ponían la imaginación sobre todo sobre el realismo imperante, ¿no? de sus contemporáneos. Él, al lado de otras grandes escritoras como Cristina Peri Rossi o Teresa Porcekansky, Mercedes Rein, entonces, que tienen como, bueno, que Ángel Rama marcaba que tenían como antecedente directo a Felisberto Hernández, ¿no? Que también es el icono raro del Uruguay. Entonces, en esta etapa segunda, no hay un estudio, bueno, o sea, no hay estudios como tal solo sobre Casa de Conejos, sino que se abarcan varios textos, ¿no? Porque sí son, hay esa coherencia que al parecer uno no podría ver si solo va y lee un texto, pero que se abre como un abanico para enriquecerse cuando ya te acercas a todos los demás. En esta segunda etapa tenemos libros de cuentos sobre todo, ya no son novelas, sino son libros de cuentos. La máquina de pensar en Gladys, Casa de Conejos, que justo fue escrito en el 72, si mal no recuerdo, 73, justo antes de que empiece la dictadura, ¿no? Este golpe, que en realidad es también un proceso muy interesante que también reviso en mi trabajo, porque esta violencia que se desata, digamos, oficialmente en Uruguay en el 73, 72, perdón, se viene gestando muchos años atrás, ¿no? 10 años atrás aproximadamente.
Entonces, cuando ya llega a esta etapa, pues en realidad ya es como la explosión de todo eso que se venía arrastrando, pero pues claro que se intensifica, ¿no? A partir de la dictadura, de la instauración oficial de la dictadura, y justamente Lebrero pues no publica porque pues también tenía una relación difícil, digamos, ¿no? Con la publicación, con los editores, no era muy allegado a ser este escritor o a ser la figura del escritor, siempre prefería mantenerse alejado de esos ámbitos, lo invitaban y no asistía, no respondía a entrevistas, siempre fue como muy hermético en ese sentido, y entonces la novela se publica hasta el 86, y también tiene una historia de publicación muy interesante porque no se publica, primero se publica como pasa un poco desapercibido, con ilustraciones de Pilar González, que era una pintora amiga del Lebrero, y casi no, bueno, yo francamente no encontré ese ejemplar, pero después se publica en una colección de ciencia ficción, lo cual es muy raro porque justamente pues no pareciera que no está a tono, ¿no? Con esta publicación española de ciencia ficción. Y, por ejemplo, Alberto Chimal es donde dice que él encontró este trabajo. Y luego pasa en el 86, me parece. Y luego en el 2012, hasta el 2012, se vuelve a publicar en los libros del Zorro Rojo, ya así como muy bien ilustrado, muy bonito, ya con todo el trabajo editorial pues, que requiere un texto como este. Entonces, bueno, digamos que en este mar de complicaciones metodológicas, históricas y de crítica, pues Casa de Conejos se encuentra en esta segunda etapa. Y después tenemos una tercera etapa también de Mario Lebrero que parece que se desafana de las anteriores, que es llamada diario novelas, ¿no? Porque es una escritura autoficcional. Y entonces esa también es muy estudiada porque sí es como un referente, digamos, en la autoficción. Ya es una escritura construida desde el yo, ya es el personaje autor se difuminan, ya las fronteras se ven trastocadas, y bueno, ya es parte del final de su vida, ¿no? Entonces, pues creo que sí fue difícil, ¿no? Pero pues también había mucho de donde poder jalar y entender la obra, al menos para empezar. Sí, se escucha como muy interesante porque, o sea, para quien no esté tan familiarizado con la obra del Lebrero, es como muy enriquecedor que precisamente tú nos haces esta revisión de dónde se ubica, en qué etapa se ubica, ¿no? Y yo quisiera regresar un poquito, que ya lo estás tocando el tema, de cuáles fueron algunos de los retos o partes, digamos, más complicadas en el momento del desarrollo de la investigación, ¿no? O sea, porque comentábamos en otras sesiones, por ejemplo, que incluso la cuestión de encontrar el texto a veces se vuelve uno de los retos de la investigación, ¿no? O puede ser otras cuestiones, no sé, como de orden teórico, o también el trabajo con la crítica, o también, bueno, no sé, no lo han mencionado, pero incluso hasta la estructura de la misma investigación, de la tesis, ¿no? Si eso también podría ser como hasta cierto punto problemático, porque también depende mucho de tu objeto de estudio, ¿no? Entonces, quisiera que nos compartieras un poquito de tu experiencia, de cómo fue esto y cuál es como tu valoración como muy personal sobre este proceso. Pues sí fue difícil, justamente porque, bueno, mi tesis, digamos, salió otra tesis sobre el Lebrero ese mismo año, ¿no? Y entonces la mía y la de otro compañero fueron las primeras, ¿no? Sobre Mario Lebrero. Entonces, pues claro, un escritor que murió en 2004, pues ya ha pasado muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, no tenía como tesis doctorales, ¿no? Claro, pero yo no tenía como una guía sobre cómo estructurarlo, y entonces justamente como pues pensé en una nueva aportación, entre comillas, pues quise abordarlo desde el principio, digamos, ¿no? Y entonces justamente hago una revisión de estas tres etapas, saltándome, digamos, por practicidad
otras etapas, ¿no? Porque también tiene una trilogía sobre novela policial, ¿no? O sea, tiene 3 novelas policiales que parodian el género y que también son muy interesantes y que es otro tema completamente diferente, ¿no? Entonces yo decidí abordarlo así y después hacer una revisión sobre la minificción y teóricos que aportaban lo que yo consideraba que podría serme útil para entender el texto. Entre esas cosas, pues estaba Dolores Koch, por ejemplo, estaba David Lagmanovich, ¿no? También, que es un teórico argentino. Y después hice una revisión por la minificción en América Latina, porque pues también justo consideré importante ese lugar que ocupaba o que podría ocupar Lebrero, ¿no? En esta tradición que a veces, bueno, que antes no era, digamos, tan reconocida, ¿no? O que no tenía un nombre, sino que justamente en esta complejidad de tratar de definir algo como la minificción, pues teníamos justo, ¿no? Lo que mencionaba, poemas en prosa, cuadros, viñetas, ¿no? Y entonces, pues también hice una pequeña revisión por América Latina, muy pequeña en realidad, sobre algunos textos. Después también me metí un poco con el proceso dictatorial, ¿no? Sobre todo de cómo se llegó a ese proceso, porque pues justo la escritura del Lebrero fue en ese año tan convulso, pero que o sea, yo también propongo un poco que esta dinámica, digamos, tan caótica, tan violenta incluso que encontramos en el texto, pues también tiene un poco que ver con estas formas en las que se estaba viviendo en Uruguay, porque pues él fue un escritor que nunca salió de ahí, ¿no? O sea, siempre vivió en Uruguay, salvo una pequeña etapa en la que se mudó a Buenos Aires, porque pues tuvo la necesidad de mantener a su familia y de trabajar, a lo que siempre se negó. Y entonces, cuando se vio asfixiado, digamos, por esa dinámica de trabajo de oficina, pues regresó a Montevideo y bueno, pues también abarcó un poco de esa parte. Y al final, pues ya hago el análisis del texto como tal, tomando conceptos de los críticos que propongo, que tienen que ver sobre todo con la cuestión fractal, con el carácter proteico, con la extensión, con las referencias, ¿no? que tiene también, porque Lebrero era un escritor que construía desde las imágenes y las imágenes podían provenir de cualquier lugar, ¿no? También tiene un manual de parapsicología, entonces, pues para él construye todos sus universos a través de lo que él dice que son imágenes, ¿no? Al final de su vida dio talleres donde, por ejemplo, Fernanda Trías, ¿no? Fue parte de esos talleres de escritura del Lebrero, y entonces él pues mencionaba que siempre decía que todo se empezaba con una imagen y que que dejaba que llegaran las imágenes a él y que a partir de ahí pues ya él se dedicaba a desarrollarlas. Pues esto se nota mucho, por ejemplo, en los textos cortos, ¿no? En en específico, porque justo son esos cuadros, son destellos de algo que está sucediendo, pero que al mismo tiempo, conforme se desarrolla en muy pocas palabras, se desequilibra, digamos, ¿no? O sea, puede parecer muy simple decir un grupo de cazadores van tras un grupo de conejos, pero en realidad se multiplica, ¿no? O sea, es como una telaraña que se va extendiendo y extendiendo y luego ya no sabes dónde estás colocado tú como lector y tienes siempre que regresar a ver si lo que leíste sí estaba bien leído o si te equivocaste por alguna razón porque ya no entiendes qué está pasando. Entonces, pues es muy divertido también leerlo. Y bueno, así más o menos estructuré yo mi tesis. Entonces, pues según yo, tiene coherencia. No, sí, claro. Y ahora me entró la duda, porque en este caso, pues es un trabajo, una investigación que tú ya tienes concluida y que de alguna manera, pues puedes hacer también este balance como retrospectivo. No, me preguntaba si de casualidad tú has encontrado ahora ya en el presente algún tema o alguna inquietud que dices, ah, mira, también podría o pude haber desarrollado esta cuestión en los textos, ¿no? Eh, o se quedó pendiente este aspecto que a lo mejor da como para seguir trabajando con otra cosa, que a veces llega a ocurrir, ¿no? De que
supuestamente tú estás muy centrado en tu tema, pero de repente te vas dando cuenta de que, también hay otra alternativa por acá, a lo mejor se podría desarrollar, quizá ya no en este mismo trabajo, ¿no? Por la extensión y por demás motivos, sino a lo mejor en un futuro o en relación con otros escritores, con otras obras, ¿no? Y me pregunto entonces, por ahí, si tú encontraste este tipo también como de interconexiones. Pues sí, fíjate que justo, como dices, en esos caminos tan enredados que son las tesis y los trabajos a veces, pues uno encuentra cosas y luego uno termina como distraído y empieza como a enfrascarse en eso hasta que recuerda que su camino debe ser otro. Y una de esas cosas me pasó, por ejemplo, con el humor, ¿no? Se da como por muy sentado el carácter humorístico del hebrero, pero en realidad pues yo sí me quedé como con ganas de profundizar en él, ¿no? Porque pues también cae en un carácter ambiguo este humor, ¿no? Un poco entre humor y violencia, entre absurdo también. Entonces a mí sí me hubiera gustado desarrollarlo más y vincularlo más con otros textos, sobre todo, ¿no? De él mismo. También otra cosa que creo que se pudo quedar en el tintero fue las referencias que tiene, por ejemplo, con el mundo medieval, ¿no? Las imágenes en específico del hebrero con los conejos, pues la caza era una actividad de la aristocracia, ¿no? Y así lo planteaba un poco él. Son cazadores que viven en castillos, ¿no? Y pues claro, en América Latina pues no es como que tengamos castillos ni que sea una casa recurrente, una actividad recurrente, ¿no? Entonces, las imágenes, hay imágenes, por ejemplo, en algunos fragmentos de conejos que están matando, asesinando, cazando, ¿no? Violentando a los cazadores, ¿no? O sea, se cambia el rol ahí, ¿no? Y yo lo vinculé un poco con las imágenes que son en francés, creo que es drôlerie, no sé, perdón, cómo se pronuncia bien, que son imágenes que venían en los manuscritos medievales, que son denominados manuscritos iluminados, porque alrededor eran textos pues que se copiaban en los en las iglesias y por los frailes y los monjes. Y entonces alrededor se dibujaban ciertas viñetas como una forma de entretenimiento, ¿no? O sea, como cuando en una revista tú te encuentras al final un crucigrama. Entonces, estas viñetas se dibujaban justamente para burlarse, ¿no? De estas actividades de la aristocracia, ¿no? Y entonces encontramos conejos cazadores, conejos cabalgando caracoles o cabalgando perros. Entonces, son imágenes que a mí me hicieron mucho eco con esto. Entonces, a mí también hubiera querido como profundizar más en esta relación, pues sí, que no parece tan obvia hasta que tú lo ves justo como una imagen ya representada, pero claro, en la época medieval, ¿no? Y hablando y vincularlo justo con lo que el hebrero decía que era para él la escritura, ¿no? Que eran sobre todo imágenes. Entonces, pues eso creo que me quedó un poco y también, es que sí fueron muchas cosas ahora que lo pienso. Eh, había cuando empieza, el texto tiene 4 prólogos, ¿no? Y uno de esos prólogos es de José Pedro Díaz, de un libro que siempre quise encontrar y no pude, porque lo único que pude encontrar es que fue editado por la Universidad Veracruzana y nunca lo pude encontrar. Entonces, investigando sobre ese texto de José Pedro Díaz, pues vi que también era una serie de minificciones, o sea, no denominado como tal, pero bueno, sí hacían referencia a que era un libro de fragmentos, ¿no? De textos cortos. Entonces, siempre me quedó la duda de qué había en ese libro y pues la verdad es que no lo pude encontrar y también pues me faltó tiempo, supongo. No, pues qué interesante, la verdad, es que sí hay como varias cosas, pero ya para ir cerrando también y para aprovechar, porque como te presenté y lo dije, estás también trabajando ahora a otra escritora para tu tesis de maestría, y quisiera que nos hablaras así muy, muy, muy rápido de qué estás trabajando con Marosa Di Giorgio. Sé que no es el tema, pero un poquito también para concluir y para que no nos dejes también con esta duda, con esta curiosidad. Ah, no, pues gracias por preguntarme. Pues con Marosa, otra escritora rara, que
Estoy trabajando su libro de relatos eróticos, Misales. La verdad es que es un libro muy trabajado, francamente, porque también es súper productiva. Marosa tiene escrito muchísimo, pero me gusta Marosa porque, bueno, me parece interesante porque ella mantiene, a diferencia del Hebrero, podríamos decir, ella mantiene una constante en su escritura, ¿no? O sea, Marosa no sé cómo sea Marosa, es una flor de carne que se expande y nos devora y luego nos regresa a la tierra para dejarnos asombrados con lo que hace. Pero bueno, en específico yo estoy trabajando las cuestiones míticas de cómo se estructura el texto con cuestiones míticas que tienen que ver un poco con la naturaleza, ¿no? Los conocimientos primigenios y todo vinculado con el erotismo y el ritual del matrimonio, bueno, de las bodas en específico, ¿no? Porque sobre todo Misales es un libro de bodas, también son relatos, ¿no? Cada relato pues, es distinto, tiene su nombre, algunos tienen ciertas guiños entre sí, entonces son bodas, así las denomina ella, y el libro pues son misales, ¿no? Es en referencia pues a este libro litúrgico, ¿no? Que hay en la tradición católica que marca cómo debe ser una misa, y bueno, hay un misal sobre bodas, ¿no? Que marca cuáles son los pasos y los procedimientos para realizar una boda. Entonces yo hago como esta obra deviene en las cuestiones míticas a las que creo yo Marosa hace referencia, o tiene un eco, o tiene una lectura transformada, digamos, ¿no? De los mitos, sobre todo clásicos. No sé si se entendió o me revolví. No, sí suena muy interesante. Nos quedas a deber entonces otra charla, más adelante, evidentemente, para que nos platiques también, y bueno, y ahondes un poquito más en Marosa, pero qué interesante esta probadita que nos das. Te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación, que te hayas tomado estos minutitos para compartir con nosotros un poquito de lo que tú investigas, de lo que tú trabajas. No sé ahorita si en qué andas, bueno, ya evidentemente en lo de la maestría, pero si tuvieras algún otro proyecto, o si no, se valen comerciales, o si no, simplemente la invitación general, que para quien no haya leído tanto al hebrero o que no ubique este libro, que se adentre un poquito en él, ¿qué nos puedes decir, no, de leer al hebrero ahorita en el 2026? Pues creo que la invitación sí la extendería porque el hebrero es maravilloso y creo que se puede uno acercar a él pues desde cualquier ángulo, ¿no? Siempre y cuando estés comprometido a profundizar, o sea, a seguir leyéndolo, ¿no? A que eso no solo sea un pequeño acercamiento, que de todas formas es muy rico, sino que haya como un acercamiento, pero a toda la obra, porque en realidad es muy interesante y siempre termina atrapándote. Y bueno, yo ahorita estoy con lo de Marosa, entonces pues he extrañado un poco al hebrero, la verdad, porque a pesar de que cuando hice la tesis de licenciatura, pues sí leí bastante sobre su obra. Hace un par de años, creo, publicaron unas cartas que hizo, ¿no? Porque también él era un enamorado empedernido. Entonces, recién se publicaron unas cartas que hizo a su última pareja, creo. Y la verdad es que es un libro que yo tengo pendiente porque lo compré, pero no he tenido tiempo de leerlo. Pero creo que siempre, y más ahorita que ya hay mucha más difusión de él, y a la minificción también, creo que es un buen lugar para empezar también incluso a animarse a escribir, a crear, a experimentar. Creo que siempre se puede hacer en los formatos cortos, se prestan para eso y son como muy de aventarse a la escritura, ¿no? No tienes que empezar con este gran proyecto de novela, sino que siempre puedes hacer algo así pequeño y justo ver y entender que hay grandes escritores, ¿no? Consagrados que empezaron también ahí, o si no empezaron, hicieron grandes obras también desde ese género, ¿no? Y muy ricas y con aportaciones muy importantes. Entonces, esa sería mi invitación, a leer y escribir minificciones y al hebrero, por siempre. Pues muchas gracias de nuevo, Patricia.
Y también a todas las personas que han seguido, que seguirán la transmisión, los invito y las invito también a que continúen con nosotros los próximos días jueves. Vamos a tener a más invitadas, a más invitados. Vamos a seguir hablando de literatura y de lo que se hace pues recientemente en investigación. Y les deseo que todos tengan una bonita noche y hasta la próxima. Gracias.